aprender. Así que únicamente no quiero quitar más tiempo de esta tarde de viernes, que por aquí tenemos un sol muy bonito en Guayaquil. Únicamente un gran abrazo y que tengamos hoy unos 45, unos 50, 60 minutos de un viaje muy bonito para aprender cosas muy interesantes que nos sirvan en nuestra vida humana y también en todo nuestro desarrollo profesional. Muchísimas gracias siempre a la UTPL por estos espacios, estas oportunidades. Y bueno, Luis, los minutos y todos los participantes esperando para escucharte. Gracias y buenas tardes. Gracias, Ani. Gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde la Ciudad de México. Y bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí ya la ven, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Bueno, hace un mes exactamente, un poquito más de un mes, platicábamos un poco sobre este tema de la inteligencia emocional. O sea, realmente cuáles son las bases, los fundamentos. Y sé que ustedes han estado estudiando este tema por las últimas 4 semanas. Sé que han hablado con expertos, han tenido ya un panorama mucho más amplio respecto a el papel que juegan las emociones en las decisiones que ustedes toman todos los días. ¿Sí? Y yo espero que 4 semanas después pues su panorama haya crecido, sea más amplio respecto a lo que representan estas emociones, ¿no? Que realmente, como lo vimos hace un mes, si lo recordamos, se le llaman emociones realmente, pero bueno, serían realmente los sentimientos, las sensaciones y los sentimientos, ¿no? Debería ser como el nombre correcto realmente, porque las emociones es la bioquímica. Lo que pasa es que, como lo hablábamos hace un mes, la bioquímica es extremadamente fuerte. Es muy difícil dejar esta bioquímica. Hay que recordar que finalmente, pues bueno, los fumadores pues no son adictos al cigarro, sino son adictos a la emoción que produce fumar. Igualmente sucede con todas con la personalidad que nosotros vamos arraigando poco a poco, ¿sí? A través de estar continuamente viviendo esta parte eléctrica, que son los pensamientos, y bioquímica, que son las emociones, y entender que, bueno, esto nos produce sentimientos, esto de alguna manera define nuestras conductas, y las conductas eventualmente nos llevan a las creencias. Perdón, vamos a salir un momentito para cerrar la pestaña. Ya. Ok, entonces, finalmente, nosotros andamos por la vida viendo la vida e interpretando la vida a partir de nuestro sistema de creencias. Sí, es a partir de lo que yo creo. ¿Sí? Lo que yo creo de la mujer, ahora que fue el 8 de marzo, qué es lo que yo creo respecto a la mujer, qué es lo que yo creo de la mujer ejecutiva, qué es lo que yo creo de la mujer ejecutiva y ama de casa, qué creo que de la mujer ejecutiva, ama de casa y madre. Sí, o sea, todos estos sistemas de creencias que hemos ido adquiriendo desde que tenemos aproximadamente unos 6, 7 años, que es cuando ya se empieza a solidificar un poco la red neuronal, hasta ahora que somos adultos, seguimos viendo la vida pues con esos lentes que nosotros nos hemos puesto, sí, que es nuestro sistema de creencias. Y platicábamos que de alguna manera podría ser posible alterar nuestro entorno, pero pues habría un requisito sine qua non, que es darme cuenta de las creencias, ¿sí? Y entonces eso podría afectar a mi entorno, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en estos cursos de emprendedurismo, por más que nosotros les demos técnicas, mucho de lo que tenemos que hacer es que las personas cambien las creencias, por ejemplo, respecto al dinero. Porque si la persona cree que el dinero debe ser ganado con sacrificio, con sufrimiento, con el sudor de la frente, pues entonces todo lo que ella hace está evidentemente orientado a ser doloroso, con sacrificio y con sudor en la frente. Pero todos eventualmente hemos conocido gente que tiene otra creencia respecto al dinero, por ejemplo, que desde muy jóvenes dicen, yo tengo la mejor suerte que puede haber, o sea, realmente tengo muy buena suerte, y les suceden cosas maravillosas. Bueno, pues de alguna manera tiene que ver un poco con este diagrama, ¿no? Si yo creo si yo creo algo, mi conducta será apropiada a esto, por lo tanto,
tendré sentimientos, pensamientos, emociones que poco a poco voy alterando mi entorno, ¿no? Y también recordándoles un poco este diagramita, ¿no? ¿Se acuerdan este arbolito que vimos en donde, pues bueno, lo que nosotros vemos todos los días en las personas son estas manifestaciones conductuales, las conductas, ¿ok? Las conductas, y lo que pudimos aprender es que, pues finalmente muchas de las conductas negativas o que no construyen, ¿sí? Conductas destructivas, tienen un origen en el miedo, básicamente, ¿sí? Que es el miedo a perder mi imagen, el miedo a perder mi trabajo, el miedo a que las cosas no salgan como yo tenía pensado, que eran las expectativas, no sé si lo recordarán, ¿sí? Y estas a su vez venían de una distorsión entre el querer y el necesitar. ¿Se acuerdan que hablábamos quieres o necesitas, ¿no? Porque muchas veces nos van a decir necesito esto o necesito aquello y no necesariamente lo necesitas, más bien se te antoja o lo quieres o lo quieres, lo deseas, lo anhelas, pero no es una necesidad. Hay realmente pocos productos y servicios, hay pocas cosas que realmente están dentro de la necesidad y son mucho más profundas. Eso nos lo enseñaba Maslow en su pirámide. Realmente sí necesitamos cubrir las necesidades básicas, necesitamos la seguridad, la pertenencia, el reconocimiento y la trascendencia, que es lo que al final todos estamos anhelando en un punto alto o en el punto máximo de nuestras vidas. Y todo esto viene nuevamente a partir de las creencias y las percepciones. Entonces, un poco para empezarle a cambiar las creencias a alguien, recuerdan, lo que yo tengo que hacer es darme cuenta de su distorsión en el deseo, es decir, si la persona realmente está creyendo que necesita esto o realmente más bien se le antoja, ¿no? Y por el otro lado, las expectativas, ¿no? Recordaremos que las expectativas pues finalmente son una fantasía que ocurre en mi mente, ¿sí? Y no necesariamente se tiene que cumplir, ¿no? Yo deseo, yo anhelo algo en mi mente y cuando las cosas no se cumplen o no funcionan así, entonces se activa el miedo y entonces ¿saben? Rechazamos y entonces manifestamos estas conductas. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, les quería hacer una pequeña recapitulación de esto que vimos, ¿no? Y me gustaría comenzar esta plática con algunas frases importantes, sobre todo que no importa cuántas técnicas de neurolingüística, de inteligencia emocional, de neurociencias querramos aprender. Realmente, para atraer personas atractivas, nosotros tenemos que ser personas atractivas. Es decir, yo tengo que empezar a cambiar este yo soy a raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordaremos, como lo hablábamos la conferencia pasada, que yo suelo confundir mi yo soy con mi yo tengo, ¿sí? O mi yo soy con mi yo he hecho, o mi yo soy con mi yo estoy, ¿no? Por ejemplo, solemos confundir, sobre todo la gran mayoría de los que nacimos entre el año 1965 a 1980, ¿sí? La famosísima generación X, los que somos de esta generación, pues nosotros nacimos y fuimos inculcados, por ejemplo, que tú eras el dinero que tenías, ¿no? Si tú tenías una American Express, pues entonces eras una persona que valía más. Si tú tenías además un Rolex, pues eras una persona que valía 2 veces más. Y si además del Rolex tenías un Mercedes Benz, entonces pues valías, ¿no? Entonces tú eras lo que tenías. Y así crecimos muchos años, prácticamente toda nuestra infancia, toda nuestra juventud, y esas creencias se arraigan. Por eso, por ejemplo, para nosotros es tan complicado lidiar ahora con los millennials, porque ellos creen, o sea, ellos tienen otro sistema de creencias. Y me voy a detener aquí un momento para explicarles un poquito qué es lo que está pasando en el mercado laboral, por ejemplo, hoy en día. Hoy en día lo que está sucediendo es que se están juntando 3 grandes generaciones en el mismo mercado laboral. Por un lado tenemos a las personas mayores que todavía siguen activas, ¿sí? Que son baby boomers, ¿sí? Se les conoce como los baby boomers, y ellos fueron criados con un sistema de creencias en donde lo más importante era los valores, la disciplina, valores como la disciplina, como la lealtad, como hacer carrera en una empresa, ¿no? Todos nosotros conocemos personas que nacieron antes de 1965
y que en su mente lo más importante era hacer carrera en una sola empresa y se quedaban años subiendo la escalera corporativa. Pero la creencia estaba en la lealtad, estaba en la disciplina, estaba en mantenerme ahí, en no estar brincando. ¿Sí? Todas estas personas arraigan estas creencias y entonces aprenden a ver el mundo a partir de esos valores. Nosotros en la generación X, como les decía, pues nacemos con una influencia de Wall Street, de Nueva York, de los americanos, una cultura muy americanizada del superconsumo, donde los millonarios eran personas exitosas. Entonces aprendimos creyendo que el dinero es éxito. Por eso todo lo queremos solucionar con dinero. Cualquier cosa es, pues dale un bono, ¿no? Súbele el sueldo. Siempre estamos pensando en dinero, dinero, y lo que más nos preocupa es quedarnos sin dinero. Y todo lo asociamos al dinero. Eventualmente, ¿por qué? Pues porque nosotros así pensamos. Así está hecho nuestro software. Y ya luego llegan los millennials, en donde se dan cuenta que pues, los valores en su gran mayoría son un mito, porque dicen, a ver, perdón, pero hablan de valores y los políticos han sido absolutamente corruptos. Los grandes empresarios envueltos en una serie de escándalos. Entonces, pues estos valores no empatan con ellos, evidentemente. Por el otro lado, nos ven a nosotros, que nosotros ocupamos toda la franja directiva, o sea, nosotros somos quienes tomamos las decisiones y de alguna manera pues no les hace clic que nosotros todo lo veamos a través del dinero y que todo lo queramos solucionar a través del dinero, porque el dinero igual a consumismo, igual a nos estamos acabando el planeta. Ellos, en cambio, nacen con otro software, con otras ideas. Por ejemplo, para ellos es más importante tener una causa que cuánto dinero voy a ganar en la causa, ¿no? Por eso siguen siendo tan grandes y siguen viviendo en casa de sus papás, en Latinoamérica sobre todo. ¿Por qué? Pues porque quieren cambiar al mundo, ¿no? Ya luego se dan un frentazo con la realidad y se dan cuenta que para cambiar el mundo hace falta recurso económico. Pero para ellos lo que los mueve no son ni los valores ni el dinero. Pero llegamos nosotros, los adultos, y les hablamos en ese idioma y es muy complicado que nos puedan entender porque estamos hablando de idiomas distintos. Hace muchos años, ¿sí? Cuando yo era director de una de las empresas de mercadeo en red más grandes del mundo, eh, hicimos una iniciativa muy grande para atacar a la base de la pirámide, a la gente en extrema pobreza. Y lo que aprendí de esa aventura fue que nos tuvimos que ir a vivir un tiempo y vivir como la gente de extrema pobreza vivía, para poder entender su paradigma mental. Porque si no, les íbamos a vender desde nuestro paradigma, tomándonos un rico café Starbucks en una oficina con aire acondicionado, en la zona más importante, o en una universidad, ¿sí?, alejada del día a día. Eso es un poco lo que pasa, por ejemplo, con los académicos. Los académicos pretenden que el estudiante vea el mundo desde el paradigma 100% académico, pero hoy es prácticamente imposible, porque el 50% de ellos están emprendiendo. Y entonces no hay este match, no existe este clic mental entre una persona y la otra. ¿Por qué? Pues porque pensamos de formas distintas. Entonces, regresando a la frase, para ser personas atractivas, es decir, que atraemos la atención, que atraemos el interés y que logramos un cambio, tenemos que ser personas que hacemos la tarea. ¿Sí? Lo que no se vale es pretender que el estudiante piense como yo, que tengo 50 años. Porque el estudiante nunca va a poder pensar como yo, que tengo 50 años. Es imposible, porque de entrada no tiene las vivencias que yo tengo. No tiene las memorias que generan pensamientos. Por lo tanto, no puede ver el mundo como yo. Es imposible. Yo tengo que ir a su mundo y hablarles en su idioma para que me obedezcan. Porque, ojo, evidentemente la autoridad se ejerce, no se comparte. Y no podemos compartir la autoridad con los alumnos porque son inmaduros. Pero la forma de ejercer esta autoridad pues está cambiando radicalmente y tiene que cambiar radicalmente, porque nosotros tenemos que alcanzarlos en donde están ellos y tenemos que entender cómo ellos piensan respecto a las redes sociales, respecto a la economía, respecto a la muerte, respecto a la pobreza, respecto a la educación, respecto a la amistad, respecto al feminismo, al machismo, respecto a la integración, respecto a la diversidad.
respecto a la inclusión. Sí, pero es nuestra responsabilidad pensar como ellos para que los mensajes sean congruentes. Yo no le puedo pedir a mi hijo, en caso, mi hijo tiene 19 años, pero cuando tenía 6 años, pues yo no le podía pedir que me entendiera, que entendiera las presiones de mi trabajo. Pues lo mismo sucede con los estudiantes, aclaro. Entonces, debemos ser personas atractivas. Nosotros debemos ser un imán para las demás personas y el imán se logra cuando tú genuinamente haces tu trabajo, haces tu tarea. Y hacer la tarea no es otra cosa más que tratar de investigar y averiguar cómo piensa, cómo siente el otro, ¿sí? Los sentimientos de los que hablábamos. Y ahora, no es tan difícil ser exitosos con este tema, sobre todo de la inteligencia emocional. Realmente lo que necesitamos es repetir infinitas veces pequeñas actividades que generan valor. ¿Ok? No reaccionar cada vez que necesitamos algo, como lo decíamos hace rato. Entonces, tenemos que entender que nosotros somos valorados en el mercado laboral, en el mercado social, en el mercado familiar, en el mercado, perdón que lo diga, pero para que me entiendan, ¿sí? Es decir, en la interacción con los otros seres humanos, nosotros somos valorados por el valor que generamos. Una persona que no genera valor es una persona que es olvidada inevitablemente. Inevitablemente es lo que le pasa a las personas mayores. ¿Sí? Cada vez van generando menos valor a la familia. Por eso algunas personas de la familia tienden a olvidarlos y a otros sí les sigue generando valor. ¿Ok? Pero así funciona la mente humana. O sea, no es algo que yo invento. Así funciona la mente humana. La mente humana es una mente absolutamente egoísta, ¿no? Entonces, entendiendo que así somos, tendríamos entonces que entender por qué hago lo que hago. ¿Sí? Todo lo que yo hago, lo hago porque me conviene. Ustedes están en este trabajo porque perciben que les conviene o perciben que no hay otra opción que les convenga más. ¿Sí? Pero el estudiante hace lo que hace porque él percibe que le conviene. Cada uno de nosotros hacemos lo que hacemos porque nos conviene. Entonces, ¿cómo puedo empezar a ser más exitoso con la inteligencia emocional? Empezar, por ejemplo, a hacer pequeñas acciones como preguntar ¿cuáles son tus expectativas? ¿Sí? Esa es una extraordinaria pregunta, porque si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus expectativas y ustedes me las dijeran, si tuviéramos el tiempo, en este caso no, es imposible que nos dé el tiempo, yo podría saber por dónde va la fantasía en ustedes, hacia dónde va, cómo se mueve. ¿Ok? Y bueno, esto siempre me ha gustado mucho, ¿no? Hay que recordar que esto no es justo o injusto, así es, ¿no? Por eso me gusta este dicho que dice que Dios mira el interior, pero la gente mira el exterior, ¿sí? Es decir, la congruencia la observa la gente. Yo no sé si tú eres una buena persona o una persona no tan positiva o que no genera valor. Yo únicamente veo lo que veo y lo que veo es la congruencia entre lo que dices y lo que haces. ¿Sí? Esta congruencia entre lo que dices y lo que haces es tan importante. Por eso es tan importante aprender a quedarnos callados. ¿Sí? Y observar, 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 observar y quedarse callado. Una de las mejores actividades, pequeña actividad que podemos empezar a repetir. Lo que pasa es que nos ganan las ganas de querer opinar. Por eso no dejamos hablar al otro. Cuando el otro nos está diciendo algo, ya nos urge contestarle con nuestra opinión. Pero la realidad es que mi opinión no va a cambiar su opinión. Por eso nos enfrascamos en estos debates estériles que no sirven para nada. Entonces, realmente hay que entender que una de las mejores formas de ganar una argumentación, una discusión, es quedarse callado, básicamente, esperando que el otro se calme, ¿sí? Y si yo aprendo a observar y a escuchar, ahí van a estar todas las señales que el otro me está diciendo. El otro me va a estar diciendo genuinamente no qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, en dónde está realmente su necesidad. Y si yo le llego por ahí, voy a ganar todas. ¿Sí? Un gran maestro, amigo mío, me decía... ¿Más toditos? Dame, ¿Perdón? el otro es de tu papá, verás. Perdón, ¿pudiéramos apagar los micrófonos, por favor? ¿Sí? Entonces, esta persona siempre me decía, ¿tú qué quieres? ¿Ganar la discusión o tener la razón? Porque pues lo que queremos normalmente es ganar, ¿no? Ganar la discusión. Entonces, dale la razón al otro.
deja que el otro tenga la razón. Si tú permites que el otro tenga la razón, ahora, darle la razón al otro no significa que estás de acuerdo. Significa que de alguna manera lo que estás haciendo es no entrar en su juego. Esa es parte de las conductas más valiosas que la programación neurolingüística nos puede dar respecto a la inteligencia emocional. Y bueno, antes de seguir, me gustaría realmente que ustedes hicieran esta pregunta, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no te preguntas por qué haces lo que haces? Es decir, ¿cómo fue que caíste en donde estás hoy? ¿Sí? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder para que estés donde estés? Porque nos vamos a encontrar a dos tipos de personas. Las personas que dijeron que a esta edad iban a estar aquí y están acá. Y la diferencia entre aquí y acá son muchos ceros en la cartera y muchas felicidades no vividas. O hay personas que están logrando hacer lo que dijeron que iban a hacer. ¿Sí? Porque esta es una de las principales preguntas que nos tendremos que hacer para entender mi propia inteligencia emocional. ¿Sí? Siempre queremos entender y aprender de la inteligencia emocional del otro, pero la realidad es que lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, como lo hablábamos hace un mes ya, y en la manera en la que yo me conozca, yo voy a poder ser más inteligente emocionalmente, pero una de las primeras preguntas que yo me tendría que hacer es, ¿qué fue lo que sucedió para que yo esté en donde esté? ¿Sí? Es decir, las decisiones que yo he tomado son las que me han traído para acá. ¿Sí? Me viene a la cabeza la filosofía de Eduardo Nicol, un catalán que vivió en México muchos años, un extraordinario filósofo, que decía que el destino no es algo que que nos va a suceder. El destino, al contrario, es algo que ya nos sucedió. Y es lo que no podemos cambiar de lo que ya nos sucedió, como el tener esta edad, o sea, el haber nacido en ese año, o en este país específico, bajo el seno de una familia judía, católica, protestante, adventista, lo que sea, ¿sí? Eh, la genética que tenemos, yo mido lo que mido, aunque me quiera operar, ¿sí? Este es mi cuerpo, aunque lo quiera disfrazar, aunque lo quiera maquillar, aunque lo quiera operar, aunque lo quiera, ¿sí? Y uno de los primeros pasos era aceptar cuál fue tu destino. Este fue mi destino y no lo puedo cambiar. Ahora, a partir de aquí yo empiezo a tomar decisiones todos los días, que a su vez se ven afectadas por eventos azarosos que pueden ser resultado de decisiones de otras personas. Yo siempre he dicho que ahorita se está emborrachando la persona que me va a atropellar y yo ni siquiera lo conozco. Yo ni siquiera sé que se está emborrachando. Solo sé que en un determinado momento su camino y mi camino nos podemos cruzar, es decir, el azar. Pero al final yo tomé la decisión de cruzar la calle y él tomó la decisión de acelerar. Es decir, aunque no nos demos cuenta, estamos decidiendo, todo el tiempo estamos decidiendo, consciente o inconscientemente. Y somos el fruto de lo que hemos tolerado. Nosotros somos el resultado de lo que hemos tolerado de otros y lo que hemos tolerado de nosotros mismos, porque hay que recordar que uno no obtiene lo que merece, obtiene lo que negocia. Entonces, si yo negocié mal y yo toleré con mi pareja, yo negocié mal y toleré con mi jefe, yo negocié mal y toleré con mis hijos, yo negocié mal y toleré con mis padres, habiendo sido adulto. Entonces, todas esas decisiones que seguramente no me di cuenta que estaba tomando o yo creí que era la mejor en ese momento, es lo que me tiene hoy aquí. Entonces, uno de los puntos para empezar a ser inteligentes emocionalmente es la reconciliación con uno mismo. Si yo no puedo ser inteligente con los demás, si de entrada no puedo ser inteligente conmigo mismo. Y la inteligencia conmigo mismo es entender que he tomado las decisiones que he tomado porque era la información que tenía en ese momento. No tenía otra información. Y he hecho lo que he podido con lo que he tenido. El problema es no hacer este ejercicio mental. Si yo no hago este ejercicio mental, entonces vivo en la inconsciencia, no soy consciente. Hay que recordar que ser consciente es darse cuenta. Solo es darse cuenta. ¿Sí? Y hay que recordar también que a mayor conciencia, mayor responsabilidad.
Porque entre más consciente me voy haciendo, más responsable me voy haciendo. Por lo tanto, yo soy responsable de mis actos. Y yo soy responsable de que estoy en donde estoy, porque yo lo elegí, aunque no lo haya hecho conscientemente, pero yo elegí, ¿sí? En una relación de pareja solo existe 50% y 50%, ¿no? Siempre nos encantaría decir que el otro tuvo el 80% de la culpa, pero no, desafortunadamente no es así la vida. 50-50, porque yo lo toleré, porque yo negocié eso con esa persona y yo negocié conmigo mismo, ¿sí? Entonces, es importante que nos preguntemos por qué estamos hoy en donde estamos, por qué estamos haciendo hoy en esta universidad lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? ¿Por qué tengo lo que tengo y por qué estoy donde estoy? ¿Okay? El tener, el hacer y el estar me van a dar una idea de cómo han afectado a mi ser que va al centro. Traten de imaginarse un círculo, un triángulo mejor, un triángulo. ¿Okay? Y en las tres aristas, en la arista de arriba es el tener, en una de las de abajo es el estar, donde estoy, y en el otro es el hacer, lo que he hecho. Entonces, lo que yo tengo, lo que yo he hecho y dónde estoy o dónde he estado, han afectado la persona que yo soy, porque el ser va al centro. Entonces, yo tendría que empezar a evaluar las capas externas, ¿sí? Las capas externas lo que me dicen es cómo han afectado a mi ser. Ahora, si yo quiero empezar a cambiar mis creencias, pues yo primero tendría que voltear y verme a un espejo desnudo y decir, este soy yo, este soy yo. Así, así como estoy, ¿eh? En cueros, así, este soy yo. Así, tal cual, ¿no? Este es mi gran compañero que se llama mi cuerpo, ¿sí? Y entonces empieza a haber un proceso de reconciliación conmigo mismo, porque digo, ok, no me gusta lo que veo seguramente, porque casi nunca nos gusta, ¿sí? Solo las personas que ya van ejerciendo cada vez más conciencia, ¿sí? La conciencia hace que te empieces a ver y que digas, no importa si tengo panza, no importa si tengo esto, no importa si tengo aquello, este soy yo. Ahora, este es el guante que envuelve a quien soy yo, que es el cuerpo. Y pues siempre podré mejorarlo, ¿no? Pero te empiezas a dar cuenta que no es lo que tienes, que no es lo que haces y que no es donde estás, sino genuinamente te empiezas a dar cuenta que lo que tú eres, en lo que tú te has convertido, ha sido el fruto de millones y millones y millones de microdecisiones pequeñitas, tomadas todos los días, que te han hecho que tú estés en donde estés hoy, que tengas lo que tienes hoy y que hayas hecho lo que has hecho hoy. Pero si rascas un poco más profundo, te vas a dar cuenta de quién eres realmente. Y es muy difícil contestar esa pregunta, es la gran pregunta de la filosofía, ¿no? ¿Quiénes somos, a dónde somos y por qué estamos aquí? ¿Quién soy, a dónde? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Porque no, ¿quién soy, a dónde voy y por qué estoy aquí? ¿Sí? Sí, por supuesto, es una de las grandes preguntas filosóficas, ¿quién genuinamente soy? Porque si yo te pregunto quién eres, tú me dices Juan. Te digo, no, yo no te pregunté tu nombre. Bueno, soy un hombre de 30 y tantos años, no te pregunté de tu género ni tu edad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es la gran pregunta. Bueno, la gran pregunta de quién eres, hoy por hoy podrías empezar a encontrarlo a partir de ¿en dónde estás? ¿Sí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has decidido para estar aquí? ¿Qué fue lo que te trajo? ¿Qué ambiciones y qué frustraciones te trajeron para estar aquí? Número 2, lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Tienes títulos? ¿Tienes dinero? ¿Tienes amigos? ¿Tienes coches? ¿Tienes bienes? ¿Qué tienes realmente? Porque esos bienes todo eso lo has adquirido a partir de la manera en la que tú has pensado. Y número 3, ¿sí? ¿Qué has hecho? Todo lo que has hecho. ¿Qué huella has dejado? ¿Sí? ¿En dónde has estado? ¿No? ¿Qué has hecho realmente? ¿Sale? Y entonces ese ejercicio de introspección te empieza a llevar a un nivel hacia adentro
a empezar a encontrarte contigo mismo. Es lo que yo llamo el día de no te engañes más a ti mismo. ¿Ok? Porque no te puedes seguir engañando. Ya llega un punto en el que te tienes que hablar a ti mismo y tienes que decir, está bien, este soy yo, esto soy yo. ¿Ok? Ahora, ¿qué anhelo ser? Porque no sé si voy a morir mañana, voy a morir dentro de 10 años o dentro de 25. Entonces, ¿en qué me quiero convertir? Genuinamente, ¿en qué me quiero empezar a convertir? Y simplemente ocurre, empieza a ocurrir el milagro, nada más hay que sostenerlo durante mucho tiempo. ¿Ok? Porque, pues, como ya lo vimos, eres adicto a ser quien eras. ¿Sale? Entonces, eh, les voy a explicar rapidísimo un tema de los perfiles conductuales para que te puedas encontrar un poco en dónde estás realmente. Y de hecho, esto cuando eres líder te ayuda muchísimo estos perfiles para que sepas en dónde, cómo mapear a tu equipo, ¿ok? Vamos a hacer una matriz de 4 cuadrantes en donde arriba están las personas independientes, ¿sí? Son estas personas que cumplen sus objetivos, que andan por la vida solos, que realmente necesitan muy poca validación por parte del jefe directo o de los familiares o de los hijos. ¿Sí? Suelen ser personas un poco ermitañas, ¿sí? Pocos amigos en general, porque siempre están independientes. ¿Okay? Abajo están los dependientes, es decir, son personas que suelen procrastinar mucho, normalmente están pidiendo una validación de las cosas, preguntan mucho, adictos a las redes sociales. ¿Sí? La adicción a la red social se da en la dependencia porque lo que tú estás buscando es la afirmación a través de los famosos likes. ¿Okay? O sea, como tú no sabes, como tú crees que este personaje que has creado, porque en las redes sociales estamos creando un personaje, ni siquiera eres tú, es un personaje del cual solo enseñas las máximas virtudes y los mejores momentos, porque nunca vas a fotografiarte, nunca vas a poner una foto tuya recién despertado, ¿no? Entonces, ese personaje que has creado, que es tu alter ego, estás esperando que sea sumamente aceptado, porque si aceptan a tu alter ego, te están aceptando a ti. Entonces, es fácil darte cuenta en qué grado de independencia o de dependencia estás. Al final es una matriz, es decir, no hay absolutos. Tú puedes estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero tendrías que empezar siendo honesto, porque si no eres honesto, no vas a poder cambiar. Por el otro lado están las personas que son involucradas, que se involucran en las organizaciones, que se involucran con los otros, ¿sí? Que genuinamente se interesan por la universidad, se interesan por lo que le acontece al otro. Y están los ajenos, ¿sí? Los que normalmente no suelen estar involucrados en las organizaciones, que no arriesgan nada, no les importa nada, ¿sí? Que no es lo mismo que los independientes, ¿ok? Los ajenos es que realmente toman las decisiones en el beneficio propio, no de la comunidad. Entonces, si tú tienes a un independiente y a un involucrado, si tú juntas estos, pues es una persona que se llama de alto rendimiento, porque no tiene que estarse autoafirmando con nadie, pero sí está muy involucrado con las organizaciones y con la sociedad. Por ejemplo, si eres jefe y tienes personal a tu cargo, pues estos son los que quieres, evidentemente. Claro, tú tienes que ser un jefe maduro, porque hay jefes que les encanta ser, perdónenme, que les encanta ser los que tienen el control y jamás van a dejar hacer jamás van a permitir que su equipo sea independiente. Pero bueno, asumiendo que eres un líder del siglo XXI, del 2022, y no de los años 80, evidentemente tú estás buscando gente de alto rendimiento, gente que sea independiente, que no te pida permiso, que se mueva solo, por eso les pagas, pero sabes que están muy involucrados. Si tenemos a los involucrados, pero los dependientes son personas que están en desarrollo. No importa si tienen 60 años, aclaro. La edad aquí es irrelevante, lo que importa es realmente que son personas que todavía les falta crecer en ellos mismos, ¿ok? Pero ya están involucrados con la organización, con la sociedad, con el grupo. Lo único que les falta es dar ese paso a la independencia. O sea, es decir, se le tiene que creer. ¿Ok? Por el otro lado, los que son independientes y ajenos se les llama mercenarios. Es decir, son personas como los mercenarios, es decir, que te usan durante un tiempo, pero se van.
¿sí? Usan a la organización por un tiempo, te usan a ti como persona durante un tiempo, te usan como pareja, ¿sí? No hay, o sea, esto es a partir de los 7 años hasta que te mueras. Entonces, hay niños que son mercenarios. ¿Por qué? Porque ellos traen una serie de creencias en sus pequeñas mentes que los empiezan a hacer así. Se pueden cambiar definitivamente. Ahorita yo les voy a decir un poco qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlos. Y ojo, las personas que son ajenas y dependientes son sumamente tóxicas, ¿sí? Son estas personas que todo el tiempo las tienes que estar autoafirmando, les tienes que estar diciendo que está muy bien hecho su trabajo, porque si no se sienten, pero la realidad es que no se involucran. ¿Ok? Entonces, esta tablita te tiene que ayudar un poco para que tú te identifiques cómo estás hoy respecto a, ¿ok? Porque, ojo, las conductas humanas, aunque somos seres integrales, estamos sesgados respecto a el trabajo, a la familia, al amor, al dinero, a la salud, etc. Estamos sesgados solamente, pero tú podrías tomar 2 o 3 opciones, por ejemplo, respecto a mi familia, respecto a mi trabajo y respecto al dinero, ¿dónde estoy yo? Y te vas a dar cuenta que en general tiendes a coincidir y ya tienes un cierto perfil. Entonces, este perfil te puede ayudar a que empieces a cambiar genuinamente. Y igualmente, si tienes un equipo de trabajo, los puedes mapear, o a tus hijos o a tu pareja la puedes mapear y puedes entender en dónde está en este momento. Porque los seres cambiamos. Y los seres humanos sí podemos llegar a cambiar. Cuesta mucho trabajo, pero sí es posible. Es decir, si los quieres mover hacia arriba, por ejemplo, a esta personita que está en desarrollo, ¿cómo la mueves hacia un alto rendimiento? Un tóxico nunca va a poder pasar de rojo a verde. Va a tener que pasar a ser mercenario y luego alto rendimiento, o desarrollo y luego alto rendimiento. Entonces, tú los puedes subir, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Siendo muy asertivo. Tú tienes que ser un líder asertivo con esas personas o contigo mismo. Podemos cerrar los micrófonos, por favor. Ahorita va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Ok, entonces, si tú quieres que esa persona que se en desarrollo suba, sé muy asertivo con ella. ¿Por qué? Porque le tienes que dar la confianza. A estas personas lo que los mata son las ambigüedades. Es decir, una ambigüedad es cuando yo te digo, te encargo la presentación para mañana. Eso es una ambigüedad. Yo te tendré que decir, te pido una presentación con 10 slides para el lunes a las 10 de la mañana. Eso se llama asertividad. Porque esa persona se programa en su mente y dice 10 slides, lunes, 10 de la mañana. Y entonces es más sencillo que lo cumpla. La ambigüedad es lo que lo mata. ¿Ok? O bien, si los quieres mover hacia la derecha, por ejemplo, a un mercenario lo quieres mover a alto rendimiento, tienes que involucrarlos, ¿no? Con preguntas como, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú qué opinas? ¿Me interesa tu opinión? ¿Tú qué crees? ¿Sí? O sea, haciéndolos sentir importantes. Porque hoy por hoy son ajenos porque por alguna razón, alguna creencia, y lo que tú quieres es cambiar esa creencia. ¿Y cómo cambias la creencia para que se involucren contigo, con tu equipo de trabajo, o tú mismo, que tú te involucres? Pues siendo parte, básicamente. ¿Sí? Si tú eres el del problema, tú tienes que alzar la mano y tienes que decir, yo quiero colaborar, yo quiero involucrarme. ¿Ok? Porque hoy por hoy me siento ajeno. Muy bien. Y para terminar prácticamente, ¿qué sucede cuando estos mismos perfiles, qué sucede cuando están en un altísimo estrés? Bueno, tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Pues las personas que suelen ser independientes, como los teníamos, suelen ser también terroristas, lo que se conoce como terroristas. Es decir, estas personas cuando están muy estresadas, ¿okay? Y como son muy independientes, son las personas que amenazan o que te asustan o que te acusan. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aprovechan obviamente su posición de independencia y de alto rendimiento, evidentemente. Las personas que se meten mucho a las organizaciones, ¿sí? Son los manipuladores, suelen ser manipuladores. El perfil manipulador se da en esas personas. Porque como ellos tienen toda la historia, porque están muy metidos dentro de los grupos, conocen mucho.
Y entonces a ti te manipulan. La manipulación es otra cosa más que hacerte ver solo una parte de la realidad. Esa es la manipulación. ¿Ok? Y convertir su verdad en la verdad. Luego, las personas que son dependientes, cuando están en momentos de alto estrés, es el perfil que se llama secuestrador. Son las personas que te amenazan. Si no me das esto, no puedo cumplir. Si no me das una mejor computadora, no puedo tener la presentación. Si no me subes el sueldo, yo ya no puedo seguir viniendo. Si no me das, no te doy. Que eso es un secuestro. Un secuestro es, si tú no me das, yo no te doy. ¿No? Son estas personas que están muy enfermas de este virus mortal que se llama la esquizofrenia. La esquizofrenia es que había mucho tráfico, es que no me lo mandaron, es que. ¿Okay? Y las personas que son muy ajenas suelen también ser muy chantajistas, ¿sí? Que son las personas que magnifican las emociones. Normalmente suelen magnificar las emociones, ¿sale? Entonces, ¿qué tendrías que hacer con cada uno de ellos en caso de que tú eres un líder o que tú ya te cachaste en dónde estás? Y porque tú a lo mejor dices, mira, yo soy actualmente una persona que está en desarrollo. La verdad es que sí me involucro mucho, pero la verdad es que pues la opinión de los demás es muy importante. Ya, o sea, este soy yo, está bien, así. Hoy me acepto. Perfecto, entonces yo ya sé que suelo ser, yo tiendo a ser manipulador, entre manipulador y secuestrador. Esas son mis herramientas de defensa. Y entonces, cuando estés manipulando, es decir, dando solo una parte de la historia o chantajeando o secuestrando, perdón, tú te tienes que cachar y tienes que decir, hey, ya me caché y yo lo que tengo que hacer es cambiar esta conducta. Si tú sabes que eres de alto rendimiento, ya sabes que eres un terrorista, o sea, tú sueles meter terror. Acuérdense que los terroristas te dicen que te van a atacar, pero no te dicen cuándo. Y sueles manipular. O si eres un mercenario, suele ser entre un terrorista y un chantajista, o un tóxico, un chantajista y un secuestrador. Entonces, de alguna manera, estos perfiles conductuales, ¿sí? Lo que te permiten es poder tomar acciones, ¿sí? Porque obviamente si estás entre terrorista y manipulador o conoces gente que esté ahí, básicamente lo que tienes que hacer es guardar silencio. Si es contigo, guardar silencio. Y si es con los otros, guardar silencio. Y solitos le van a bajar. Si están entre manipuladores y secuestradores, es tener evidencias, ¿sí? Con este perfil conductual no te metes en debate, sino más bien enseñas números, evidencias numéricas y claras. ¿Sí? Cuando eres mercenario, es decir, suele ser entre terrorista y chantajista, la táctica ideal para hacer que le bajen un poco a esta conducta es la incertidumbre. Te digo que sí te lo voy a dar, pero no te digo cuándo. Y eso hace que le bajen. ¿Ok? Y con los tóxicos, básicamente, hay que ignorar, ¿no? Y de hecho, si es posible, incluso aislarlos, porque son personas tóxicas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí llega esta plática, ¿no? Obviamente el tema pues, da para muchísimo más, pero en esos 45 minutos quería tratar esto. Sé que no sé si haya preguntas, porque la vez pasada abrí preguntas, pero nadie preguntó. De hecho, hay un silencio medio sepulcral, pero luego me enteré que sí había preguntas. Entonces, pues me gustaría que las pudiéramos abrir en este momento, porque realmente acuérdense que no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Es decir, no existe una pregunta tonta. Si lo estás preguntando es porque no lo sabes o porque tienes las dudas. Si no, pues si lo supieras no lo preguntarías, ¿no? Entonces, pues me gustaría abrir un poquito estos 15 minutos que nos quedan, un poquito comentarios, qué piensan del tema, cómo les fue, cómo esto empata con lo que vieron, etcétera. No sé quién es el primer valiente porque luego nadie se quiere aventar, pero en cuanto se avente el primero, ya todos los demás siguen. Bueno, lo voy a tener que hacer yo entonces. Katy, ya que muy amablemente me saludaste, me gustaría preguntarte un poco qué opinas de estos perfiles, qué opinas de este tema de las creencias y cómo empata con la inteligencia emocional. Tu micrófono está apagado, Katy.
Perdón. Pienso que estos días, con todos los materiales que hemos tenido y a partir de tu charla también, personalmente he aprendido mucho. Pienso que, bueno, he aprendido sobre todo qué es la inteligencia emocional, em, y cómo poder mejorar esta inteligencia emocional. Em, Lamentablemente, personalmente pienso que soy una persona muy sentimental, o dijiste que más bien se dice de sentimientos, no emociones, que más bien se habla de sentimientos y no emociones. Entonces, es por eso que no he podido todavía lograr una buena inteligencia emocional. Entonces, pero justamente dentro de todas estas tareas y todos que nos han mandado, inclusive estoy trabajando en algunas cosas que yo pienso que me van a ayudar mucho con la parte a mejorar la inteligencia emocional. Perdona, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Estaba mal con mi internet, casi no te escuché. Mira, yo creo que no hay una respuesta correcta a estas preguntas, ¿no? Lo que yo más bien quería era, eh, al preguntártelo, lo que tú haces es que concretas, ¿sí? Y al concretar en tu cerebro se fija la idea. Por eso es tan importante preguntar, porque cuando yo pregunto, se fija la idea. Es tanta información que vamos a desechar casi el 95% de toda esta información. Entonces te agradezco muchísimo, Katy, porque al tú expresarte, concretas la idea. Ya, ok. No sé si alguien más tuviera... Ah, sí, Mireya, tú tienes dudas, ¿verdad? Sí, hola Luis. A Hola. ver, bueno, primero agradecerte por la información, me diste una excelente reflexión de esos temas y creo que poniéndonos en dos aristas, ¿no? Desde el punto que nosotros trabajamos de pronto ahora como líderes o como coordinadores, pero también desde la otra parte, que somos funcionarios de una entidad, nos debemos a un líder, a un mando jerárquico superior, y de ambas partes suelen surgir estos temas del manejo de las actitudes y de las aptitudes que tenemos los seres humanos, ¿no? Y que muchas de las veces, lo que yo he escuchado últimamente dice, no, mejor me callo y que funcione mi inteligencia emocional, ¿no? Para no herir susceptibilidades ante situaciones determinadas. Entonces, más bien lo que yo te quería preguntar era, claro, tú nos decías, hay situaciones donde es preferible quedarse callados, no decir nada, si me muero por hablar, por dar mi punto de vista, mejor quedármelo para luego, pero más bien, ¿cuáles serían ahí esos tips que tú nos aconsejas? Porque somos un grupo multidisciplinario donde existimos personas de diferentes edades, desde los muy jovencitos que acaban de ingresar, un poquito más maduros, los que estamos más en una edad más adulta, que creo que es la mayoría. ¿Cómo poder nosotros generar esas relaciones laborales más adecuadas con pequeños tips de pronto desde la experiencia que ustedes vienen manejando, que conocen más estos perfiles, de manera que podamos llevar un ambiente armónico en el trabajo, ¿no? Sin tener que sobresalir uno que otro. Claro que sí, Mireya. Antes de eso, me gustaría pedirles a los asistentes si pudieran prender sus cámaras, por favor, porque en esta impersonalidad, o sea, ya de por sí el medio es impersonal y luego se hace mucho más impersonal, evidentemente, cuando las cámaras están apagadas. Entonces me gustaría pedirles a todos, a Ana Gabriela, Yoconda, Mariana, Dora, Pablo, Jonathan, Yasmín, Gabriela, Stephanie, Rocío, ¿no? Para saber realmente quiénes están aquí. Mira, Mireya, uno de los mejores consejos que yo he escuchado en mi vida fue en una plática. Yo tuve la oportunidad de hacer una plática con el Dalai Lama y le hicieron una pregunta muy similar. ¿Cómo podríamos ser felices los seres humanos cuando es tan difícil interactuar entre nosotros? Cuando de verdad los grupos de trabajo pueden llegar a ser lo mejor, pero también lo peor. Es decir, sacan lo mejor de nosotros, pero también pueden llegar a sacar lo peor de nosotros. Y
el Dalai Lama dio una de las respuestas que más me ha gustado en la vida, y yo se los voy a pasar a ustedes como un tip que tú me pides. Para poder interactuar en estos grupos de trabajo, Mireya, y a todos, uno tiene que aprender a ser feliz. Cuando tú eres feliz, vas a poder interactuar con todos. Y entonces vuelven a alzar la mano y le vuelven a decir, oiga, pero ¿cuál es la clave de la felicidad entonces? Dijo, miren, ustedes los occidentales les gustan mucho las fórmulas. Entonces les voy a dar la fórmula de la felicidad, que es la fórmula que los va a llevar a poder interactuar con todos los grupos de todas las edades. Para poder ser feliz y poder interactuar, uno necesita tener 2 requisitos. Primer requisito, un corazón valiente y grandes dosis de honestidad. Eso es lo que hace falta, Mireya, para poder realmente ser una persona influyente. Un corazón valiente y grandes dosis de honestidad. El tema es que no tenemos el corazón valiente porque queremos tener un corazón cortés y educado, no un corazón valiente. Pero el corazón valiente se arriesga y dice lo que tiene que decir, cuando se tiene que decir, y alza la voz cuando tiene que alzar la voz, y dice que no está de acuerdo cuando no está de acuerdo, y también dice que sí está de acuerdo cuando sí está de acuerdo. El problema es que nos han enseñado a ser demasiado educados, y más a nosotros los latinos, ¿sí? Por una herencia principalmente religiosa, nos han enseñado a no tener ese corazón valiente. Yo te recuerdo, Mireya, ahora que fue el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, les recuerdo a las mujeres que solo hay 2 tipos de mujeres, pero también aplica para los hombres, sea claro. Solo hay 2 tipos, las sumisas y las dueñas de sí. Igualito con los hombres, solo hay 2 tipos, los sumisos y los dueños de sí. Mira, yo te puedo decir una cosa, Mireya, en ambos casos te vas a meter en muchos problemas. Si eres dueño de ti, si eres dueña de ti, si eres una mujer muy dueña de ti, te vas a meter en 1000 broncas. Pero si eres una mujer sumisa, también te vas a meter en 1000 broncas. Yo te recomendaría más la otra, ¿sí? Igualito que con los hombres. Entonces, un corazón valiente significa ser dueño de ti, no tener miedo a perder tu chamba, no tener miedo a perder tu imagen, porque no decimos las cosas, preferimos quedarnos callados porque hablar me expone. Y ese es el veneno. Ahí es donde entra el veneno, justamente. Ok, el miedo es el veneno. Y grandes dosis de honestidad. O sea, tú tienes que saber desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo, Mireya. ¿Cuál es genuinamente tu intención al alzar la voz y hacer una pregunta, o al alzar la voz y dar una indicación? ¿Cuál es genuinamente tu intención? Eso se llama ser consciente. Porque si tu intención es demostrar tu autoridad, como se ve mucho en algunos tipos de liderazgo, pues entonces seguramente de ese tamaño va a ser tu resultado. Entonces, yo siempre he dicho que no hay intenciones buenas o malas, siempre y cuando seas consciente. Hay intenciones que construyen y hay intenciones que destruyen al otro. Eso sí. O sea, tú puedes destruir al otro con una mala intención al abrir la boca y decir un comentario soez, un comentario cáustico. Sí, le puedes hacer muchísimo daño al otro. Por eso el famoso mindfulness es tan importante, la atención plena, porque necesitas estar en atención plena antes de abrir la bocota. ¿Sí? Entonces, no sé si con esto respondo de alguna manera a tu pregunta, porque en sí es tan abierta esta respuesta, pero yo te diría, ¿cómo interactuar con los demás teniendo un corazón valiente y grandes dosis de honestidad? Esa es la fórmula o el tip que yo te daría. Gracias, Luis. De nada. No sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta. O yo hago una pregunta. Sí, ¿verdad, Katy? Hay que ser parejos. A ver, don Jonathan, me gustaría que un poco que nos expresaras cómo vas a resumir todo lo que aprendiste en estas semanas. Complejo está la respuesta. En realidad no hay una respuesta, como que puede ser válida, como no puede ser válida. En realidad,
el hecho de tener de haber muchas personalidades, tener personalidades obviamente que nos forman por nuestro antecedente, que es nuestra familia, nuevamente, pues, por donde venimos. Más bien es visualizar en dónde estamos, cómo estamos ahora, ¿no? Cómo estamos ahora y qué debemos mejorar o qué debemos cambiar. Y en base a eso ir evolucionando, ¿sí? Entonces, alguna vez yo leí algo de un libro de inteligencia emocional. A la final, las emociones siempre van a dar, o sea, siempre van a estar. Lo que sí tenemos que saberlas es conllevar o llevarlas dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, cuando mencionabas en tu participación que estabas haciendo, no tener miedo. O sea, bueno, soy una persona, me considero una persona que no tengo miedo. O sea, a lo que tengo miedo solo es a Dios. Por ejemplo, yo no tengo miedo a perder el trabajo. Y si mañana me quedo sin trabajo, no me voy a morir, no va a ser el fin del mundo. O si mañana me quedo sin mi mamá, por ejemplo, o sin mi papá, no va a ser el fin del mundo. Porque yo las etapas que las he vivido hasta ahora, las he vivido a plenitud. O sea, lo que he compartido con mi mamá, yo me siento bien hasta el hasta el día de hoy, por ejemplo, hasta ayer que estuve con mi mamá, que compartí. Entonces, si por cuestiones de la vida, obviamente ya parte de este mundo, pues me siento tranquilo porque lo que yo hice cuando quise hacerlo, lo hice a plenitud. Entonces no tengo miedo de él porque el mañana, o sea, vivo el presente. Entonces, bueno, por eso cuando hablabas de los miedos, es como, bueno, cuando converso con algunas personas siempre digo, o sea, no hay por qué tener miedo, o sea, si te quedas sin trabajo no es el fin del mundo. Como dicen, hay un refrán que dice, se te cierra una puerta, se te abre una ventana. Pues sí, a lo mejor no se te abre una ventana, se te abre 2 puertas o 3 puertas. Entonces, sí, eso es lo que te puedo comentar respecto a este curso. Bastante interesante. Me hubiera gustado hacerlo un poco más práctico, porque en realidad sí es muy amplio en realidad la inteligencia emocional. Sí, es muy amplio. Muchísimas Eso. gracias, Jonathan. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, como dice Dora, por ahí. Perdón, Luis. Sí, Stalin está levantando la Stalin. mano desde hace rato. Stalin, perfecto. Adelante, Stalin. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Bueno, yo en concordancia con lo que plantearon los compañeros, las compañeras y lo que planteaba también Luis, dentro del material que revisábamos y repasábamos, encontrábamos muchos términos que en ocasiones inclusive quizá los confundimos, el tema de emoción y estado de ánimo, por ejemplo, o el tema del manejo emocional y que ello tiende a formar lo que es la tenacidad mental, la inteligencia emocional como tal. Y luego encontraba algunos tips que daban inclusive para cómo formar esta inteligencia emocional desde la niñez. Entonces, quizá yo por ahí más bien preguntaría, ¿hay un tiempo en donde se tiene que moldear esta inteligencia emocional? ¿Hay un periodo en donde vamos generando de acuerdo a nuestra experiencia y aprendizajes, o es moldeable a lo largo de toda la vida? Porque hay apreciaciones muchas, y como es un campo que está presente, pero que como que no lo entendemos así en contexto, se nos hace difícil de abordar. Lo vivimos a diario, pero ahora quizá lo conocemos de manera conceptual. Mira, hasta los años 70, 80 se creía que el cerebro se anquilosaba y una vez que pasabas la adolescencia, la última poda neuronal, que es a los 20, entre 20 y 22, por eso se ponen tan insoportables, entre los 20 y los 22, porque es lo que se llama una poda neuronal, es decir, si hay una limpieza, se creía que hasta ahí llegabas, pero ya esa teoría ya se cayó desde hace mucho tiempo. Hoy por hoy se sabe que la neuroplastía es hasta el día que te mueres. ¿Sí? Es decir, todos los seres humanos generamos nuevas redes neuronales hasta el día que te mueres. Tú puedes aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento o hacer un ser humano mucho más congruente con tus emociones puedes aprenderlo a los 80. Lo que pasa es que nos han hecho creer siempre que como yo ya estoy grande ya no puedo cambiar. Esa es una creencia popular. Pero pues eso es lo cómodo, no es lo correcto. No hay que confundir lo cómodo con lo correcto. Lo correcto es que tú eres un ser humano en continuo cambio. Tú no eres el mismo de ayer. Acuérdate que de entrada, cada 7 años,
tú ya te cambiaste completito. No sé si lo sabían, pero bueno, cada 7 años, excepto las neuronas, todas las células de tu cuerpo ya son nuevas. ¿Sí? O sea, ya cambiaste completamente. Entonces, la realidad es que todo el tiempo estás cambiando. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Todos los días se puede empezar de nuevo, como decía Facundo Cabral en su canción. Todos los días se puede empezar de nuevo, todos los días. Sí, todos los días puedes dejar a la persona que ya no quieres, todos los días puedes dejar el trabajo que no te gusta, todos los días puedes dejar de ser una persona gastadora, todos los días puedes arriesgarte, todos los días, Stalin, todos los días. Te va a costar trabajo, el mismo trabajo que le cuesta a un niño de 7 años o de 6 años, el mismo. Lo que pasa es que como los vemos chiquitos, creemos que son niños, pero son niños, no tontos, son niños y también tienen emociones igual que tú y ellos sienten exactamente igual que tú. ¿Sí? Ya hoy se ha demostrado que no hay ningún cambio. El mismo estrés que te sucede a ti en los grandes cambios, le sucede a un niño cuando los padres se divorcian o cuando se mueven de casa o cuando lo van a cambiar de escuela. Es el mismo estrés exactamente. Entonces, no hay una edad. La edad es hoy, ahorita, en este momento, en ese instante, tú puedes empezar un cambio. Lo único es que lo vas a tener que sostener, porque acuérdate que tú ya te hiciste adicto emocionalmente, químicamente, a unas ciertas emociones. Les voy a explicar en 30 segundos, ¿sí? Nada más este tema, por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar. Como te decía, Stalin, tú eres gruñón, por decir algo, ¿ok? Hipotéticamente eres una persona gruñona. Y entonces todo tu cuerpo se ha vuelto adicto o ya está muy acostumbrado a una bioquímica muy específica. La bioquímica que tiene que ver con ese tipo de temperamento y de carácter que se ha ido formando. Y todas las noches, cuando tu cuerpo se escanea, cuando tú descansas, reconoce determinados químicos. Cuando tú de pronto vas a un curso y quieres cambiar, ¿no? Porque tú tomaste este curso, ¿cuánto tiempo les va a durar el ímpetu de este curso? Más o menos 2 semanas. Normalmente es lo que dura. Porque ojo, acuérdense que no existe la motivación. ¿No? O sea, un curso no te puede motivar. No te puede dar motivos, porque motivar viene de tener motivos. Un curso te emociona, no te motiva, te emociona. El único que se puede motivar eres tú mismo porque tú tienes que descubrir tus motivos. Si tú no te pones motivos, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, tú un día decides ir a un curso de estos y entonces te emocionas y empiezas según tú a cambiar. Y lo único que estás haciendo es que como tienes pensamientos de otro tipo, tienes emociones de otro tipo, produces bioquímicas distintas. No es lo mismo la bioquímica de una persona con temperamento alegre que con temperamento gruñona. Y como ahora eres alegre, pues resulta que tu cuerpo no reconoce estos químicos. Y te los va a empezar a exigir, porque está acostumbrado a tener la bioquímica de una persona gruñona, porque ha sido así los últimos 10 años. Y como tú te mantienes siendo alegre, tu cuerpo en las noches vas a empezar a soñar sueños de gruñón, porque tienen que producir la emoción para generar los químicos, ¿ok? Para que puedas digerir las grasas, para asimilar proteínas, etc. O sea, así de fuerte es esto. Por eso en la mañana te despiertas con un poquito menos de ganas de ser alegre y a las 2, 3 semanas ya eres el mismo gruñón de siempre. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerlo hasta que tu cuerpo se acostumbre a la nueva química. Por eso en un verdadero cambio te tienes que poner papelitos, recordatorios, alarmas, pedirle a la gente que te ayude, porque tienes que mantenerlo más o menos como por unas 2 o 3 semanas, para que más o menos tu cuerpo empiece a reconocer los nuevos químicos. Y genuinamente el cambio se da como en unos 90 días, como en 3 meses más o menos. ¿Sí? Y siempre vas a tener la tendencia a regresar a ser gruñón, porque acuérdate que las adicciones no se combaten, se sustituyen. Tú estás sustituyendo la adicción de ser gruñón por ser adicto a ser alegre. Pero siempre existe el riesgo de que puedes regresar. Por eso conócete a ti mismo, ¿no? Por eso es esta frase tan importante. Conócete a ti mismo. Tú tienes que saber en dónde estás parado contigo y si decides hoy hacer el cambio, te auguro mucho éxito, pero te auguro entre 3 y 12 semanas
que te tienes que esforzar todos los días, para cambiar tu temperamento. ¿Y lo logras cambiar? Sí, sí lo logras cambiar, sin ningún problema. No sé si con esto contesta tu pregunta, Stali. Sí, gracias por la explicación bastante amplia y detallada. Muy bien. Stephanie. Ah, no, creí que era Manita, pero bueno, muy bien, pues muchas gracias. Sí, no sé si hay algún otro comentario o duda que quisieran aclarar, si no, pues Ana. No, Luis, únicamente agradecerte muchísimo por tu tiempo que le has dedicado, por todas estas enseñanzas. Creo que nos llevamos la importancia de la disciplina, del conocimiento personal, del plantearnos de que existe algo que sí podemos escoger, que es nuestra actitud. Y creo que en este tiempo, principalmente de pandemia, nos hemos dado cuenta que ese día a día es muy importante y este proceso de inteligencia emocional, compañeros, no puede quedarse aquí. Un proceso que tenemos que seguirlo trabajando, primero por nosotros mismos, para poder proyectar lo mejor que tenemos, ¿no? Esa luz en los entornos donde nos encontremos. Gracias por tu compañía, por compartir tu conocimiento. Gracias, Katy, por darnos esta oportunidad. Gracias, Eliana, no sé si estás ahí también de nuestro equipo, por haber acompañado las semanas de tutoría y también compartir nuestros conocimientos. Y a todos una feliz ruta, un feliz viernes y que podamos seguirnos planteando todos los días nuestras metas con disciplina, con amor propio, con perseverancia y sobre todo con un reconocimiento auténtico de lo que somos y de lo que podemos dar. Muchísimas gracias desde Alata para todos. Gracias a todos. Gracias, Luis, Anita. Muchísimas gracias por este bello curso. Muchas gracias a todos también. Que tengan Gracias a una buena ustedes semana. también. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas